Y atención porque la información es de último momento. Estamos trabajando en pleno centro, San Martín y Catamarca. Está nuestra compañera Marina Napoli con los detalles. Así es, Belén, Lucho, pleno centro de la ciudad de Rosario, horas del mediodía, hora pico, en una zona de colegios. Tenemos que hablar de un robo, persecución y heridos. Heridos también delincuentes que iban en una moto y que quisieron robar. Hubo un intento de robo de un maletín en este vehículo que tenemos nosotros a los costados, que es un BMW, en el que conducía un hombre, que de repente se ve que le rompen el vidrio para retirarle el maletín que iba en el lado del acompañante, en la zona de San Martín y Catamarca. Nosotros estamos en este momento en Mitre y Catamarca, que es el lugar donde pudo estacionar. Hubo una persecución por parte de este hombre. Los delincuentes circulaban en una moto. Esa moto también impacta de lleno con otra moto. Por ende, las dos ambulancias que están trabajando en la zona están, por un lado, atendiendo a los delincuentes y por otro lado, atendiendo a las personas que iban a bordo de la otra moto de civil, que en realidad, claro, no ven que venían a la velocidad que venían. Preguntarte, ¿qué fue lo que pasó? No, me agarraron en el semáforo de San Martín y Catamarca. No sé de dónde salieron, me rompieron con unos punzones el vidrio del auto y salieron subiendo por Catamarca. Yo salí a correrlo con el auto, los corrí una cuadra y justo sale un camión de reparto que me traba y me bajé del auto para seguir a pie y corriendo, y vi que habían chocado acá en la esquina contra otra moto que estaba trabajando de delivery. Pero vos tenías un maletín con algo que podría tener valor, que ellos ya tenían el dato. Es un maletín con mis cosas laborales, tengo mi empresa, tenía plata, cheques, cosas. ¿Vos decís que tenían alguna información, que fueron directamente por vos o que vieron la oportunidad? Es raro que hayan visto el maletín adentro del auto porque yo estaba con el vidrio cerrado y el maletín lo pongo siempre en el piso abajo del asiento. Era muy difícil agarrarlo, de hecho, al punto de que tuvo que meterse mucho dentro del auto. De hecho, forcejeamos, lo que pasa es que lo había agarrado de la tira y yo lo había agarrado desde la base y se me soltó, él podía tirar mejor que yo. O sea que te venían siguiendo. Para mí, yo no vi que me hayan seguido, pero evidentemente sí lo estaban haciendo de una manera que yo no me di cuenta. O sea, ¿lo pudiste recuperar? Sí, lo recuperaron, en realidad, por suerte, cuando chocaron, lamentablemente cuando chocó, pero por suerte había gente que me ayudó y los corrieron y los pudieron atrapar. Los pudieron retener los vecinos. Y sí, después de hecho se llamó a la policía, fue imposible, estuvimos todos llamando y no nos podíamos comunicar, no sé por qué, estaba caído el 911. Le pedimos a la gente de acá del Ross Tower de seguridad que muy amablemente se comunicó, por suerte. Todo esto fue en San Martín y Catamarca. Vos hiciste una cuadra que se le hizo imposible poder agarrarlos porque justo había un camión en el medio. Un poco menos de una cuadra con el auto y justo salió un camión de reparto que me tapó. Así que después dejé el auto ahí y atrás del camión. Y bueno, cuando vi ya había un tumulto de gente, ya... La moto naranja, esa que nosotros estamos viendo en las imágenes, ¿esa es la de los delincuentes? Sí, si no me confundo, es una Duke 350. Bien. ¿Y la moto, cuál es la del delivery? Y la otra creo que es la que está atrás de la policía. O sea que eran dos delincuentes a bordo de esa moto que nosotros estamos viendo en las imágenes, negra con naranja, que choca, impacta de lleno con la azul que trabajaba de delivery, que era solamente unas personas. Sí, era un solo chico que quedó tirado en el piso. Creo que el CIE se llevó primero a él y después... No, de película todo. ¿Las heridas eran leves o...? Se lo veía bastante mal, no se podía mover y estaba evidentemente dolorido. Bien, ¿y los dos delincuentes están en el interior de la camilla? Sí. Bien, listo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Marina, bien. Bueno, necesitan el testimonio por parte de la policía, necesita que les dé la declaración, pero bueno, nosotros podemos ver, ¿no? Esta es la moto de los delincuentes, circulaban en esta moto de alta cilindrada, los delincuentes están en el interior de
de la ambulancia, lo están asistiendo, por eso la presencia de la policía, la brigada motorizada en el lugar. Los vecinos, por supuesto, se los ve alterados. Son muchos los que vieron todo el movimiento y los que nos estaban dando detalles antes de que salgamos al aire, que nos comentaban que, claro, lo veían desde el balcón. A ver acá las vecinas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted No estaba ¿Su yo. marido lo vio? ¿Usted qué vio? Yo no sé, yo no vi nada porque acabo de llegar, así que la verdad no tengo ¿No la veo menor movimiento? idea. ¿Son de acá? No, Ustedes somos del barrio. son del barrio. Bien, muchas gracias. Bueno, claro, Marina. también se imaginan la cantidad de gente en Mucha el Hotel gente. Ross Tower que salió a colaborar para poder retener, en este caso, los delincuentes hasta que llegue la policía Sí. y hasta que pudo llegar también las ambulancias. Sí. Vos sabés, Marina, que escuchando a la víctima, en este caso del robo, uno entiende que le roban a 2 cuadras, San Martín y Catamarca es allí a la vuelta de Universitario. Después Catamarca empieza a subir, hay una bicisenda allí para llegar a calle Mitre. Es decir, le roban en ese semáforo quizá de San Martín y Catamarca y él los corre 2 cuadras. Imposible de perseguirlo porque se le cruza un camión Mira, adelante. Quiero apuntar que esa zona, Marina, tiene Estamos hablando... un montón de denuncias, discúlpame. Ahí Esta es en la- Catamarca. claro, en la zona de Sí. Catamarca, que sube, que como bien dice Luciano, es a la vuelta de este club, hay un montón de denuncias en ese lugar que da a lo que es la vereda de enfrente contra un paredón de muchos robos a Exacto. vehículos estacionados. Muchos trapitos ahí en esa zona. Sí, como que es una Bueno, zona A ver, aprovechada. una vecina nos va a contar, pero no quiere salir en cámara. ¿Qué fue? ¿Usted qué pudo ver? Bueno, lo que se sabe, lo que más se comenta, que en realidad yo estaba en la ¿Viste plaza. algo? Sí, yo estaba en la plaza de la Cooperación, Tucumán y Mitre. Mis hijos salían de la clase de gimnasia. Bueno, y vimos que todos empezaron a correr muchachos y bueno, obviamente le empezaron a pegar porque decían, no, yo no robé nada, yo no robé nada. Y bueno, luego vengo para acá porque dejé mis hijos en el colegio. Cuando vengo veo un chico tirado que es dueño de la moto, que era un cadete, resulta que ahí me interioricé sobre el tema y dicen que quisieron romper el vidrio del auto, perdón, para robarle un maletín con dinero. El maletín. Así Bien. que bueno, y al chico y justo lo chocaron a un cadete. Al cadete que venía. Sí, y no lo y vio. bueno, él está muy mal porque aparte es epiléptico y bueno. Ya, ese ya se lo llevaron, o sea, ¿esa ambulancia ya lo trasladó? No, está ahí. ¿Todavía está en el interior? Están ahí en el interior de la ambulancia. ¿Lo viste mal? Sí, lo vi muy mal el chico. Muy mal. Lo hicieron caer de la moto. Muchas gracias. Bien. Marina, Bueno, testimonio de los sí. vecinos mientras nosotros podemos ir recabando diferente información. Sí, te escucho, Lucho. Bueno, ahí estamos compartiendo una imagen, un registro que nos comparten de hecho los vecinos al WhatsApp del canal, que es el momento en donde los detienen a los delincuentes, los ponen contra una pared, los arrodillan y los esposan, los oficiales de la brigada motorizada. Lo que sucede, bien lo describía la vecina, incluso también la víctima del robo, revolucionó todo el barrio porque hay una obra en construcción en la esquina, comerciantes, hay un gimnasio cerca. Fue una secuencia de segundos desde el momento en que le revientan el vidrio a este hombre en ese BMW negro, la persecución que empieza a tener el hombre y después el choque donde los ladrones chocan incluso con otro, Sí, en con otro una cadete. de las zonas más transitadas, pleno centro de la Sí. ciudad, hay un importantísimo hotel ahí en la esquina. Marina, estos delincuentes evidentemente Sí. iban dispuestos a robar, no les importaba nada. Sorprende que la moto de los ladrones tenía patente Sí. y una moto que no sabemos de costo, Alta pero cilindrada. claro, estamos hablando de una supermoto, Mira, Belén, usada por los claro, ladrones. Estamos hablando de una supermoto, de la moto de los delincuentes. Lo Sí. que no tenemos a mano es la moto del cadete en este caso, porque en realidad acá tenemos las motos de la motorizada, de la policía, pero no estamos viendo la moto del cadete. Claro. Lo que sí, bueno, sí, ustedes pudieron ver lo que es la Sí. moto de los delincuentes que todavía están en la ambulancia. Y como vos bien lo decías, Belén, lo que es esta zona, en esta hora del mediodía, la cantidad de gente que circula, no solamente por el gimnasio, sino por las escuelas que están en el lugar, los bares. Bueno, es mucho el movimiento. Por eso es que esta persona, en el momento en que le rompen el vidrio, no puede llegar a atrapar al delincuente porque, claro, la cantidad de autos, vehículos y camiones con los que se encuentra en el medio hace que no le permitan avanzar. Pero como lo decías, es por calle Catamarca. Siguen llegando ambulancias para poder seguir asistiendo a las personas que estuvieron involucradas en este caso. Pero
como bien lo decías, en el semáforo de San Martín y Catamarca. Son aproximadamente una cuadra la que quiere hacer con el vehículo, no puede avanzar. Ahí es cuando empieza a correr la persona, la víctima del robo en este caso, y se encuentra con que los delincuentes ya habían impactado, chocado con la otra moto, y los vecinos hicieron todo lo posible para poder retener a este delincuente, si no obviamente no se iba a escapar y no iban a poder lograrlo. Exacto, ahí vemos que el tránsito está cortado a la altura de Sarmiento, entiendo yo. Claro, esa parte de San Martín y Catamarca, cuando uno desciende por San Martín, puede retomar virando hacia la izquierda y subir otra vez hacia el lado del centro por Catamarca, que es el recorrido que hicieron los ladrones en moto y que hace la víctima en este caso para perseguirlo. Sí, Marina, ¿podemos repasar entonces cuántos son en definitiva las personas heridas? Porque ahí llegaba otra ambulancia más, o sea, había 2 del CIES, una del 107, dos municipales, una provincial. ¿Cuántos son en definitiva la cantidad de personas heridas? La cantidad de personas involucradas en este siniestro, tenemos el cadete que está en la ambulancia que nosotros tenemos a nuestras espaldas. Bien. Y son 2 los delincuentes que iban a bordo de la moto, que tenemos entendido que están adentro de la otra ambulancia. Porque también están heridos. Que circulaban en esa otra ambulancia, que también están heridos porque tenemos, bueno, a ver, es lo que nos dicen los vecinos, los testigos y también la víctima. A ver, ahí lo sacan a los delincuentes. Mira, ahí está saliendo el delincuente justo de la ambulancia. Tenemos la imagen y los van a trasladar directamente en la otra ambulancia del CIES, que es la de la provincia. Claro, ahí está el cambio que hicieron con las ambulancias. Está justo en el momento. Hacen un cambio de ambulancias. A ver. Acá vivo. Sí. Vivo acá al lado. Esto es zona liberada. 3 celulares ya me robaron. Bueno, pero de este hecho, ¿qué pasó? No, de este hecho, ¿qué pasó? Pasó lo que pasa siempre, es zona liberada. O sea, no pasa un móvil de la policía. El intendente que vive en ese edificio, o vivía, no sé, ahora que se casó de nuevo, a ver, a él nunca le robaron. No, espera. Sí, pero estamos hablando del hecho. Vamos a hablar de este hecho en particular, porque por supuesto que es una zona, como muchas zonas de la ciudad de Rosario, que hay víctimas de arrebatos, hay robos de todo tipo. Para entender mejor, ¿hay otro, ¿hay otro delincuente en el interior de esta ambulancia? ¿O es solamente uno? Para poder entender la mecánica de este robo, bueno, los efectivos policiales no pueden hablar. ¿Son 2 los delincuentes o uno solo? Bueno, no pueden responder eso, o sea, es increíble. Sí, no, pero a ver, Marina, ya están... la modalidad en base a lo que, mientras te acomodás, en base a lo que describe la víctima del robo y también varios de los vecinos que recién escuchamos, es modalidad motochorro. Lo vimos aquí en la puerta del canal hace exactamente 2 días. Van 2 arriba de una moto, le rompen el vidrio, en este caso un auto que estaba estacionado en un semáforo de Catamarca y San Martín, y le roban el maletín. Tenían el dato, probablemente de que algo llevaba a partir de allí, lo persiguen. Ahí nos confirma. Sí. Uno de los efectivos policiales, bueno, me puede confirmar que, claro, en cada una de las ambulancias tienen que trasladar a una persona, es uno por ambulancia. Entonces, un delincuente está en esta ambulancia que es de la municipalidad, son 3 heridos. En la otra de la municipalidad que ya acaba de arrancar, que se está yendo, es donde trasladan a la víctima, en este caso el cadete, y el otro delincuente es el que acaban de trasladar, que pudimos ver el traspaso de una ambulancia a otra. Sí, Marina, viste que recién señalaban también algunos de los testigos o mismo la víctima, que no podían comunicarse con el 911. Vamos a investigar si el 911 estaba caído o si también ocurre algo en esa zona, que muchos se quedan sin señales cuando pasás ahí por calle Catamarca. No sé si a ustedes les ha ocurrido Catamarca desde Sarmiento a Mitre o desde San Martín a Mitre. Son también algunos temas para investigar, a ver si que no funcionaba el 911 o si es que tenían complicaciones ahí con las antenas, que suele ocurrir. Sí, primeramente fueron los vecinos quienes retuvieron a los delincuentes, esto está clarísimo. Ahora, ¿cómo se involucran los vecinos? Pero totalmente, aparte la circunstancia en la que se da este robo, por eso describimos que era una situación prácticamente de película, cuestión de segundo, digo, le roban, insisto con esto, a 2 cuadras, San Martín y Catamarca, en un semáforo conocido que hay allí, el mismo dueño del auto, damnificado, ahí lo vemos al auto, damnificado por el robo, los empieza a perseguir. Como no puede seguirlos más porque estaba interrumpido el tránsito, porque había un camión de reparto, terminan chocando contra un cadete
cadete en una calle súper transitada de Mitre y Catamarca, y dada esa situación y ese choque, caen los delincuentes y la gente va automáticamente a retenerlos hasta que llegue la motorizada. Sí, es momento de reforzar Ahí todos los está controles. la ambulancia que traslada Sí. uno de los delincuentes. Ya trasladaron a la víctima, al cadete, ahora ya empieza a circular la segunda ambulancia en este caso, y en la tercera que pudimos ver nosotros el momento en que ingresa el segundo delincuente en cuestión, en minutos nada más también estaría retirándose del lugar. Los vecinos obviamente que siguen conmocionados, siguen todos opinando y hablando sobre el momento que se vivió y el momento en que ellos tuvieron que retener, porque no estamos hablando de tener que retener a un solo delincuente como ha pasado en otras situaciones, Claro. un delincuente que pasa en una moto, en una bicicleta, que uno hace lo posible para poder retenerlo en la calle y que muchos vecinos se involucran, sino que estamos hablando de dos y en un vehículo y en una moto de las características que hemos mostrado la moto en la que circulaba, ¿no? Claro. Bueno, yo, Marina, recién citaba como ejemplo, de hecho, hace 2 o 3 días te mostramos aquí en la puerta del canal, misma modalidad de robo. 2 motochorros arriba de una motocicleta en el semáforo de Avenida Belgrano y San Juan, se detienen los vehículos, le rompen el vidrio y terminan robando una mochila. Bueno, acá da la impresión que fue más o menos lo mismo en la intersección de San Martín y Catamarca. La fortuna que tuvo en este caso la víctima y el dueño de ese BMW es que terminan chocando con un cadete en la puerta y primero los vecinos y después la policía lo termina deteniendo. Igual es una zona, Marina, como te lo decía la vecina, lo conocen todos, que ahí roban. O sea que en ese lugar, desde que uno puede dar la vueltita ahí sobre calle Catamarca, hay 2 o 3 cuadras, que hay pocos comercios, que está la subida y que es histórico, que se roba en ese lugar. Hay que buscar algo, alguna alternativa. Antes en esa subida por Catamarca se podía estacionar en 45. Ahora con el reordenamiento que ha tenido el estacionamiento, se estaciona paralelo, menos autos, se estaciona paralelo al cordón y es un poco más ágil subir por esa zona, pero lo cierto es que es muy angosto el espacio, porque está la bicisenda también, digo, es bastante engorrosa esa zona y queda bastante oscura. El BMW, el auto, quedó ahí en el estacionamiento que tiene en la puerta del hotel, ¿no es cierto? Y completamente destrozado su vidrio del acompañante lateral y algo más. Lo que nosotros podemos ver es que solamente el vidrio está roto, que él explicó exactamente el modo que ellos utilizaron para poder romperlo rápidamente. Está estacionado justo acá en la puerta. Bueno, y como lo decían, el movimiento es tal. A ver, acá preguntarle solamente, ¿usted pudo ver qué fue lo que pasó, todo el movimiento? No, la verdad que no vi nada. Yo escuché el ruido del choque de la moto y vi que se había caído una moto. Alcancé a ver algo por el reflejo del vidrio. Vi que había una moto caída, pero... Ahora, usted que es comerciante acá, dicen que hay muchos delitos de este estilo, de robos, de arrebatos, que es continuo. No, la verdad que no estoy al tanto de los... ¿Usted trabaja acá? Sí. Por ahí escucho de algún celular o algo, pero... Está acá adentro, claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuestión es que acá, en esta es la esquina... O arrebatos, mejor dicho. Aparte uno cuando trabaja dentro de un comercio, como que por supuesto no se entera del movimiento que hay en las calles de la zona, pero lo que dicen los vecinos como que es continuo. Claro, y un movimiento, uno va a pensar, bueno, seguramente todo el mundo escuchó este impacto y este robo y a la velocidad que iban estos vehículos, pero el movimiento que tiene esta esquina todos los días, en estas horas del mediodía, es increíble. Tranquilamente hasta muchos vecinos se pueden estar encontrando ahora y sorprendiendo con lo que pasó, porque es tanto el movimiento. Es más, cuando llegamos está cortado en Tucumán, está cortado en Sarmiento, está totalmente bloqueado las calles, pero ustedes pueden ver la cantidad de gente caminando, porque imagínense que a menos de una cuadra ya tenemos 2 colegios. Seguro. Tenés los 2 colegios, voy enumerando, el club universitario, el gimnasio ese que está por Tucumán y Mitre, mucha gente, mucho movimiento. A escasas cuadras hay una estación de servicio, si no me equivoco, Urquiza y Mitre, también enumerando el hotel, enumerando todos los comercios que hay allí en la zona, la Fundación Libertad, en la esquina. Digo, hay mucho movimiento, Marina, y me quedo con esta imagen que estamos compartiendo, que es cómo quedó el vehículo. En muchos casos, los motochorros, el de adelante va manejando la moto y el de atrás es quien revienta el vidrio. Eso lo marco porque lo hemos visto en otras oportunidades y llevan como una
especie de, me sale destornillador, pero es un artefacto bujía con punta que termina reventando el vidrio de un solo golpe. Sí. Salvo Sí. que el vidrio sea blindado. Digo pero... que también para el olfato policial, ¿no? Si uno se para en esa esquina, con estas características que daba Luciano, es bastante clave, ¿no? Los motochorros, cómo van todo el tiempo mirando alrededor a ver a quién le pueden robar. Uno va al trabajo, va con la mochilita, va mirando hacia adelante, digo, y también hay una cosa con este tipo de accionar delictivo que, bueno, la verdad que lo venimos escuchando Belén, mucho últimamente. Uno para en un semáforo Sí. y automáticamente es la indicación que uno atina con el acompañante. Uno va manejando al acompañante que le dice, guardá la cartera. Sí, sí, Sí. total. O escondela atrás a la cartera. ¿Por qué? Porque pasa esto. Llegan, cartera, maletín, lo que fuera, llegan estos delincuentes, se te ponen a la parte, lo revientan el vidrio en un segundo y se terminan llevando. ¿Hay una cifra estimada del dinero que tenía? Recién dijo con vos el dueño del BM que llevaba cheques. Sí, dice que es, en realidad uno, a ver, por la experiencia nuestra que hemos trabajado en casos similares, la mayoría de las veces los delincuentes tienen el dato que en el maletín tienen una cierta cifra en dinero en efectivo, salen del banco, cobraron algo, siempre tiene que ver con alguna información dada, ¿no? En este caso lo que nos dice él es no tenía nada más que lo que yo tengo todos los días, soy una persona que trabaja en una empresa, tengo cheques, sí, tengo algo de dinero, la computadora, como que no habla de algo específico que tenía de modo excepcional en el día de hoy, trasladando en el maletín. Sí, bueno, en minutos también vamos a dar detalles del parte médico, apenas nos confirman las autoridades del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, a ver cómo ingresó, ¿no? Este joven cadete que venía circulando por pleno centro y se termina encontrando, bueno, con toda esta escena de película. Marina, excelente la cobertura, gracias y nos reencontramos. Hasta luego.